nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo, donde siempre solo en el presente es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie te arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir, pronto va a venir. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Amén. Amén. Se pueden sentar. Tengo la impresión de que no está el aire, sino la calefacción. ¿No lo sienten ustedes? Soy yo el que se está agobiando. Es que estamos apenas con los inicios de la primavera, un par de días de primavera, se nos viene un buen verano. Se nos viene un buen verano. Estoy esperando que el sistema esté funcionando al 100, que todo esté conectado. Tenemos un excelente ingeniero en mi equipo y tiene que hacer a veces milagros allá atrás. La anterior, ahí está. Muy bien, estamos ahí. Conspiración.
conspiración, acuario. Dos conceptos no muy comunes en nuestro vocabulario como cristianos, ¿verdad? La conspiración es cuando un grupo de personas se reúnen en contra del sistema para derrocarlo, para alterarlo. Y acuario es una de las, déjenme lo explico de esta manera, es una de las, no me gusta cómo lo voy a decir, pero lo utilizan los astrólogos como una de las fases del sistema zodiacal. Recuerden que la otra noche les explicaba que los babilonios dividieron el cielo, los egipcios siguieron en esa dirección, dividieron el cielo, y el cielo prácticamente era la bóveda de los dioses. Cada estrella era un dios y las bóvedas eran gobernadas por dioses. Cuando la gente moría, su alma se encarnaba y se fusionaba con esos dioses. Entonces era muy importante, y la Tierra, el Sol atraviesa esas 12 constelaciones zodiacales. Entonces caía muy bien sentirse protegido y gobernado por ese tipo de dioses. Hoy vamos a estudiar un poquito más este asunto, porque los astrólogos convirtieron la astronomía en una religión. Ahora es astrología, y acuario es una fase. ¿Ingeniero? Ahí está, ahí se cambió. Abran sus Biblias si pueden, si no, síganme en la pantalla. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice Pablo que el Dios de este siglo, y es Dios con minúscula, porque es una manera despectiva. Cuando leemos textos como estos, no es porque hay más dioses, es la manera despectiva en que escriben los inspirados por el Espíritu Santo, en este caso Pablo, y coloca a Dios en minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Esto es bien interesante porque hay varios conceptos. Cristo es la imagen de Dios, es la esencia de Dios, es Dios mismo. Pero aquí vienen varios elementos. Hay un Dios falso que tiene un periodo en el que trabaja, y Él es el que enceguece el entendimiento, la capacidad de comprender, pero solamente de los que han sido incrédulos, los que no quieren creer en el Evangelio. Entonces ese enceguecimiento no les permite ver el Evangelio. Por más de que se los enseñemos, no lo ven, no lo van a ver. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para quitar esa ceguera. Entonces ya me fui para atrás. Entonces va a ser esto. Necesito una clase de... ¿Es el de abajo el que me guía? Ok, perfecto. Aquí están las 17 eras o etapas del calendario astrológico. Recuerden que simplemente estamos echándole un vistazo para entender el vocabulario contra el cual estamos luchando. Ellos consideran que cada una de estas etapas dura 2000 años, y ellos dicen que del año 10.000 al año 8.000 antes de Cristo, la tierra era gobernada por el dios Leo y sus ecuaces. No había todavía existencia humana en este planeta. Esas son simplemente especulaciones de esta teoría astrológica. Nosotros los cristianos no creemos en estos periodos, pero ellos así lo acomodaron. Cáncer del 8 al 6.000 antes de Cristo, Géminis del 6.000 al 4.000 antes de Cristo, y más o menos ahí empieza a entrar la historia real de la humanidad, que cae, según ellos, bajo la protección y dirección del dios Tauro del 4.000 al 2.000 antes de Cristo. Por esa razón es de que en la mayoría de los sistemas de adoración antigua, en esa época ustedes van a ver la adoración al toro, al buey, se usaba la vaca, se usaban los corderos, se usaba todo tipo de ganado como parte de las ofrendas. Después viene Aries del 2000 al año 0, y del año 0 al año 2000 la era de Piscis, que ellos dicen que es la era del cristianismo. Por eso que Piscis se combina, y por eso en las catacumbas de allá de nuestros antepasados de la iglesia apostólica durante las persecuciones,
Ellos usaban el pescadito para identificarse, pero los astrólogos han encontrado una manera tan astuta de abrir la Biblia y encontrar todos los simbolismos de la astrología, los encuentran en la Biblia y entonces utilizan la misma Biblia para sus enseñanzas. Esto es impresionante. Es el lente que te quieras poner, pero ellos han puesto el lente del Dios de este siglo que ha enceguecido vuestro entendimiento para que no vean la luz del Evangelio. Ahora, me acuerdo cuando yo predicaba esto antes del año 2000, sentía que no llegábamos. Y llegamos, lo cruzamos y ya van 26 y cachito. Entonces, según ellos, estamos en la era de Acuario. Y eso durará hasta el año 4000. Entonces, el profesor Arthur Doll de la Universidad de Pensilvania, en sus estudios sobre una jornada, un viaje a través del estudio de los cultos que existen en todo el planeta, él dice que el movimiento de la nueva era es una colección de técnicas psicológicas y espirituales con raíces en el misticismo oriental. Fue lo que estudiamos anoche. El misticismo oriental no es otra cosa que todas las influencias filosóficas y religiosas que venían de allá, de Mesopotamia, y que nacieron con Nimrod, se extendieron por Egipto, luego con los griegos, los persas continuaron en esa línea, los romanos ni se diga, adaptaron todo, y luego cuando la Roma imperial se hizo papal, entonces absorbieron al cristianismo y lo maquillaron, pero sigue siendo tan pagano como la Babilonia antigua, y por eso al final de la historia se habla de esa gran Babilonia, la madre de todas las rameras. El profesor Doll dice que el movimiento de la nueva era rechaza, y por nueva era se refiere porque hemos entrado a la nueva era, a la era de Acuario. ¿Me estoy explicando? Por eso se llama nueva era. Dice que rechaza tres cosas. Rechaza la existencia de un Dios personal, no rechaza a Dios, ni su existencia, pero sí la idea de que Dios sea un Dios personal. Es agnóstico, le llaman algunos, es decir, Dios está ahí, Dios existe, tal vez Él creó todo, pero le echó cuerda al planeta, puso leyes físicas para que funcionaran solos y nos dejó solos. También niegan la noción del pecado, es decir, el hombre tiene por naturaleza una inclinación pura, noble y buena. Cuando esto lo hago en clases, que es más abarcante, todos estos son temas mucho más abarcantes, muestro el video para comprobar cómo el ser humano a lo largo de la historia realmente tiene una inclinación bondadosa, una inclinación buena, una inclinación mala. Y pongo todas las atrocidades que el ser humano ha hecho durante estos 6000 años, y la verdad que después de ver ese video se queda uno pensando que en realidad debemos de tener una noción del pecado. Vivimos bajo una cultura pecaminosa y ellos también niegan. Por lo tanto, si no hay pecado, se niega la noción de que haya una redención. ¿Redimirnos de qué? Si nosotros estamos evolucionando a una naturaleza divina, llegaremos eventualmente a lo largo de este viaje por la vida, y después en la muerte ellos creen que siguen viviendo en un viaje a la eternidad donde nos convertiremos en dioses también. Por lo tanto, no necesitamos redención. Exaltan la magia, es decir, lo sobrenatural. Sus adherentes creen que el conocimiento espiritual y el poder pueden ser logrados a través del descubrimiento de técnicas apropiadas. Esas técnicas pueden ser una puerta, un portal, un umbral, y ellos dicen como el poder de un cristal, y aquí es donde entran las fuerzas de las gemas. Por alguna razón, la ciudad santa tiene 12 gemas. El enemigo sabe de esas energías y entonces las maneja siempre de una manera falsificada. Entonces habla del poder de los cristales, pero también dice, pero también pueden ser muy sofisticadas como ciertas formas de yoga. Entonces el yoga en sus primeros 3 niveles no es muy peligroso, tiene muy buenas dinámicas físicas, estiramientos y posturas muy buenas que son útiles para alinear el cuerpo. El problema es de que el yoga es una disciplina también de filosofía oriental,
Así que viene mezclado y bien cargado de técnicas y tácticas que quieren conectar tu espíritu, tu parte emocional, tu parte intelectual y tu parte mental. Te la quieren conectar con energías cósmicas, y le llaman ellos energías cósmicas a lo que los cristianos identificamos como fuerzas demoníacas. Y ahí es donde está el peligro. Y es por eso que los adventistas del séptimo día y los cristianos genuinos no deberíamos practicar yoga. Pastor, pero pues es que todo el mundo lo hace, es muy saludable. Cuidado. Y les repito, los primeros 3 niveles son sencillos, pero son niveles más profundos y te van capacitando. Sigue diciendo el profesor Arthur Dole que el movimiento de la nueva era es muy seductivo. ¿Qué significa eso? Atrae. Sus conceptos han permeado, han empañado nuestra cultura en un silencioso y casi invisible camino. Por ejemplo, hace varios años la encuesta Gallup, que es una encuesta muy famosa, encontró que aproximadamente un tercio de adolescentes cristianos que asisten a la iglesia creen en la reencarnación, una creencia fundamental de la nueva era, pero que es contraria totalmente al cristianismo. Entonces, ¿por qué lo creen? A pesar de esto, un tercio de adolescentes cristianos que asisten a la iglesia creen que al morir se van a reencarnar en otro ser o en otro sistema. El hermano Will Barron lo conocí hace como 30 años o más. Lo invitaba mucho a mis iglesias. Él era el primer anciano de la iglesia americana de Norwalk. En la otra conferencia, yo era pastor de la otra conferencia. Pónganle pausa o paguen sus celulares porque hasta se me paran los pelitos. Entonces, Will Barron, que quedó atrapado desde muy joven en las redes de esta filosofía, pero gracias a Dios, el poder de la oración y de la revelación lo arrancó de ahí y escribió su libro. Muchos de ustedes quizás lo tienen, lo pueden conseguir en nuestras librerías cristianas como Amazon, en las redes de la nueva era. Y él dice, el objetivo de la nueva era es integrar todos los diversos pensamientos teológicos en una sola religión. Eso se llama en teología sincretismo. Vamos a mezclar todas las ideas religiosas para que no haya desarmonía y lo alineamos en una sola religión. Y sus esfuerzos giran para poder fusionar filosofía oriental, todo aquello que aprendimos ayer de la cuna de los misterios que viene de Mesopotamia, lo tratan de mezclar con el cristianismo, pero las ideas no concuerdan. Es como querer mezclar el agua con el aceite, no se puede. El bien y el mal no se puede. Entonces, pero Will Barron cuenta, y es interesante, él no habla español, pero él daba los seminarios en mis iglesias, y estos extractos los saqué de su libro, porque él tomaba clases de metafísica. ¿Qué es la clase de metafísica? Aquello que te da, que te enseña sobre fuerzas sobrenaturales. Los primeros niveles de metafísica tienen mucho sentido, yo estudié, pero uno sabe que la metafísica tiene sus raíces en las filosofías orientales, y cuando tú conoces, cuando les presenté el sábado en la tarde los 3 pilares con que Satanás ha logrado engañar a ángeles y a humanos, entonces inmediatamente yo pongo una barrera. Ya de frente sé que la metafísica tiene como fuente los conceptos del dragón, de la serpiente antigua. Esas son sus bases. Entonces, por muy lógico, por muy científico que parecieran los elementos sobrenaturales que nos enseñan en metafísica, sigue siendo una ciencia o una línea de pensamiento y de estudio que considero yo, y esa es mi humilde opinión, muy riesgosa y anticristiana. Él dice, la nueva era será una edad ¿de qué? ¿Dónde escucharon eso? ¿Dónde lo hemos escuchado? De Donald Trump. Es su campaña, ¿verdad? Ajá, pero no es nuevo. Él sabe lo que está diciendo, porque esto fue escrito allá por los 90s. La nueva era será una edad de oro en la cual reinará el amor, la luz, el gozo. Esta nueva era de Acuario en realidad ya ha comenzado. Una nueva y poderosa energía espiritual está siendo irradiada hacia este planeta. La conciencia de la humanidad se transformará más rápidamente a medida que estas energías cósmicas
actúen en cada persona individualmente. Y subrayo eso porque para nosotros esas energías cósmicas no son más que las fuerzas espirituales de los ángeles caídos. Y aquí entra un tema muy complicado, porque la nueva era promueve la meditación como una de sus técnicas más importantes. Sus ideas están disfrazadas en sólidos términos bíblicos. Meditar y orar desde la perspectiva de los lentes de ellos son muy distintos a el concepto bíblico, donde se nos recomienda que meditemos en Dios, en su palabra, en sus grandes obras, siempre considerando a Dios como el gran creador. Nada de colocar tu mente vacía, interiorizar con tu cuerpo, sentir y escuchar tu respiración, tus órganos. Esas técnicas son interesantes, pero te están capacitando, te están adiestrando, te están entrenando para algo más, hermanos. El despertar religioso en Estados Unidos, el 1 al 4 de marzo de este año, se realizó un evento espiritual poderoso a nivel nacional donde se reunieron líderes de todas las iglesias cristianas y no cristianas invitadas a una reunión de oración. Se hizo viral las fotografías del presidente en la, ¿cómo le llaman?, en la oficina oval, en donde líderes importantes están orando, algo que nunca se había visto. Una excelente fusión entre la iglesia y el Estado. Pareciera que es un despertar religioso. Cuidado, porque en realidad necesitamos ir más a fondo. Sigo contándoles sobre nuestro hermano Will Barron. Se desconfiguró un poquito ahí. Él dice, en diálogo con el maestro guía, los líderes de la nueva era tienen sus maestros guías, pero no son seres humanos, son seres espirituales que se aparecen físicamente. Y Josecito sabe, porque él conoció un poquito sobre la santería y sabe de que los seres espirituales son reales. Muchos dicen, yo no creo en esas cosas. No creemos que tienen poder sobre los cristianos, pero el diablo existe y su religión existe y su sistema existe. Entonces, Will Barron empezó a tomar clases con Mauriel, la líder principal en el área de metafísica, pero ella lo guió en sus técnicas de meditación al punto en que él se podía concentrar y entró en conexión con su guía, que eso es lo que la yoga y otras técnicas de meditación modernas tratan de hacer, que tu mente logre una capacidad de conexión con una guía, con una fuerza espiritual. Nosotros lo tratamos de hacer y lo hacemos cuando oramos y nos conectamos con la fuerza superior, pero ellos dicen que la fuerza te acompañe, no se refieren a Dios. Esa frase famosa para los que estamos viejos, recordamos que la usaban muchísimo en esa serie de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe, pero se refieren a esta fuerza. A medida que las energías de la nueva era se arraiguen más y más en el planeta, comenzaréis a encontrar que toda la gente, le decía este ser a Will Barron, todos los niveles expresarán más amor fraternal. Esta será verdaderamente la era dorada del amor. Ahí manché un poquito porque quería subrayar era dorada y se me movió. De la era dorada del amor será el reino de los cielos establecido en la tierra, exactamente como el amado Jesús lo prometió. Haced vuestra meditación todos los días, vivid una vida de inocencia y amor. El vocabulario es espiritual, es bonito. Por eso es que es fácil engañar. Sigue los relatos, entrevista con Duacón, es uno de los principales espíritus. Pero ya descubrimos que no es uno de los principales espíritus, es el espíritu principal, que orquesta el movimiento de la nueva era dentro de una jerarquía de maestros guías, donde Maitreya es el maestro líder de la jerarquía, quien ejerce el poder ejecutivo o el título de el Mesías, el Cristo. Ellos están esperando y están promoviendo fuertemente la llegada de ese Mesías,
de ese Mesías. En estas clases de metafísica cosmología, la espiritista principal de la nueva era aquí en el sur de California, Dua Kul, dice, lo está instruyendo a través de sus meditaciones, así como Dios nos instruye a través de la oración. Él lo hace a través de las técnicas de meditación moderna y está implantando también formas de pensamiento en su mente. ¿Cuándo? Durante el sueño. Por eso mi esposa y yo no nos acostamos sin orar como pareja y en forma individual, y tenemos algo que no pasamos por alto. Le pedimos a Dios esa noche que Él llene nuestra mente, que Él reprenda toda fuerza del maligno que quiera implantar cualquier cosa a través de nuestro sueño, porque Satanás sabe que ese es el momento más vulnerable de nosotros. Pareciera que estamos en estado de inconsciencia, pero estamos dormidos. Satanás puede tratar de implantar a través de todo lo que los 5 sentidos recolectaron durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, durante la vida entera, y toda esa información está en un chip bien impresionado, creado por Dios, y Satanás lo conoce muy bien. Y entonces dice, aquí es cuando puedo trabajar, porque están dormidos. Por eso el Señor Jesús dice una y otra vez, velar, no porque nos quedemos despiertos todo el día, sino para que estemos alertas, atentos, porque el enemigo es muy peligroso. Uno de los textos que yo repito mucho en mis oraciones personales es Isaías 26:9. Con mi corazón te he deseado en la noche y con todo mi espíritu te busco en la madrugada, porque de esa manera enfrento, con un escrito está, lo que Satanás está tratando de implantar en mi mente a través del sueño. Y aquí tengo unas citas muy lindas del don profético Mensajes MSB. No me acuerdo ahorita, creo que este es en inglés, no pasé en español. El enemigo no puede invadir la mente de la persona que está en comunión diaria con Jesús. ¿Mediante qué cosa? El estudio de la palabra. Cuando yo oro, yo hablo con Dios, pero te tienes que quedar callado, tienes que estar en silencio, y también tienes que tener o la palabra de Dios injertada o abierta en tus momentos de oración para que Dios te hable a través de su palabra. No estés esperando escuchar la voz de Dios como lo escuchaban los profetas en el Antiguo Testamento, porque ya no es fácil. Nuestro pecado ha hecho una enorme separación entre nosotros y Dios, pero Dios nos habla a través de su palabra. O es que tuve un sueño y Dios me reveló. Yo siempre le digo a las personas que creen en las revelaciones de los sueños que piensen lo que soñaron y que me digan en qué parte de la Biblia ese sueño concuerda, porque muchas veces el sueño simplemente es una revoltura de cosas. A veces sí Dios te puede decir algo, pero a veces Dios quiere revelarse diariamente a través de su palabra, porque Satanás no puede traspasar su límite, no puede entrar a la mente. Dicen Mensajes para Ministros, página 85, que se debe vigilar celosamente la mente. Voy a tomar el ejemplo de esas mujeres que son tóxicas, bien celosas, que están, o los hombres que son también tóxicos y celosos, están que le respiran el cuello a su pareja, a dónde va, a dónde viene, con quién estás, celosamente. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué dijiste? ¿Qué no dijiste? Bueno, así se debe vigilar la mente, con un celo tremendo. No se permitirá que entre en ella lo que dañe o destruya su saludable vigor. Pero para impedir esto, ¿qué debe pasar? Debe estar saturada, llena, completa de buena semilla. Interesante. Aquí no se está en blanco, no se nota de dónde saqué esta cita. Y no tengo memoria una gran memoria, se me olvida. Cuando nos sometemos a Cristo, dice, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente y los pensamientos se sujetan a él. Es como fusionarnos con Cristo. Esto es maravilloso. Es una experiencia linda, poderosa y protectora. Pero los guías de la nueva era enfatizan la necesidad de crear un puente, una conexión entre tu conciencia y una inteligencia divina superior que viene del exterior.
Este puente que ellos le llaman el Antakarana en la metafísica es simbolizado por un arco iris. No crean que el arco iris nada más apareció porque sí, en este nuevo movimiento que niega el diseño de Dios acerca de los géneros. El arco iris es un símbolo de un puente que conecta tu conciencia con la mente de una fuerza o un ser externo, un ser poderoso, un ser superior, que habla a través de tu mente cuando te pones en sintonía con él a través de tu conciencia. Y eso se aprende a través de técnicas de meditación. Alicia Bailey, una mujer espiritista muy poderosa, muy conocida, en su tratado de magia blanca, un libro muy, muy escalofriante porque tiene filosofías muy seductoras, ella escribió ese libro telepáticamente. Cuando yo estaba haciendo estos materiales, me acuerdo que platiqué con el hermano Will Barrow, porque él me decía que cuando hablaba con el Duax School, ese guía maestro que lo enseñaba y lo entrenaba y lo adiestraba, no hablaban, pero él oía. Y él me decía, ese es el nivel de comunicación que los seres humanos no hemos desarrollado todavía, pero que a través de la meditación se consigue. Es la capacidad de hablar como ángeles, telepáticamente hablando. Saben que incluso yo en esa época fui a varias instituciones para demostrar que eso no era posible y me callaron la boca. La telepatía es una herramienta de comunicación que existe y que los seres humanos la pueden desarrollar. Esa y muchas otras cosas más. Recuerden que el cerebro es una fuerza que genera a través del sistema nervioso una energía eléctrica, y la sangre que corre por todo ese sistema es energía magnética. Son dos energías poderosas que fusionan fuerzas. Y incluso me tocó ver cuando hay un aparato donde te conectan cosas y leen tu mente. Dicen, no, el diablo no lee tu mente. ¿Y por qué el ser humano sí? Si el ser humano puede leer mis pensamientos, el diablo también lo puede hacer, pero tiene sus límites si encuentra a Cristo en mi mente. Él tiene límites, pero yo he visto cómo se conectan esas cosas y hay un vocabulario, porque tu mente genera esa fuerza eléctrica, tu sangre genera esa fuerza magnética y se crean vibraciones, códigos, y se creó un vocabulario de las energías, de las vibraciones y de las fuerzas magnéticas que el cuerpo emana al pensar una cosa. Piensas en perro y tu mente piensa en perro, visualiza el perro y se genera algo en el laboratorio, y esas expresiones fueron generando un vocabulario, y es fácilmente que al conectarte con esas cosas leen casi lo que estás pensando, porque estás generando esa energía. Y por eso es de que hay que ser muy cuidadosos en nuestras oraciones, porque el enemigo quizás no lee porque no nos enchufó esas cosas, pero él tiene métodos para casi discernir y confundir nuestras oraciones. Por eso nuestra oración tiene que ser una experiencia íntima. Ella dice que sus guías maestros le dictaban telepáticamente toda la información. Dice en sus escritos, ella asegura que un proceso de transformación ocurrirá a medida que uno responda a la sabiduría de esa fuerza superior. Enseña que el único camino hacia la conciencia de esa conexión superior es la práctica de la meditación, no es la meditación cristiana. Sus libros fueron publicados por la compañía de publicaciones de Satanás, pero como era muy ofensivo el título, ellos cambiaron más tarde y se llama Lucis Press. Los cristianos sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Viene de Lucifer, es lo mismo. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad. Esta es otra cita que se me desconfiguró, no se notan las letras blancas. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todas tienen su propia esfera, ayuda, pero para lograr pensamientos y acciones santos no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, externo, pero no puede cambiar el corazón. Debe haber un poder que obra en el interior y que viene de lo alto y que no son esas fuerzas. Este tiene que ser solamente el poder de Cristo, y se logra a través del poder de una oración sincera.
Los maestros guías necesitan discípulos humanos que les ayuden a preparar el planeta para la venida de su Cristo. Yo agregué el sub, porque tengo que agregarlo, porque para mí solo hay un Cristo. Y están reclutando discípulos. Oigan, el método es parecido, ¿verdad? De Dios. Están reclutando discípulos que trabajen en diferentes aspectos de su obra, áreas como política, educación, religión, cultura, comercio y finanzas. Abarcan prácticamente todos los aspectos importantes del ser humano. Según Alice Bailey, en su libro El Camino Luminoso, dice: muchos de los gobernantes mundiales, economistas, filántropos. Viene a mi mente el megafilántropo que es dueño de las farmacéuticas, y dirigentes religiosos, vienen a mi mente muchos. Dice: son discípulos de los maestros sin saberlo. No se han dado cuenta, porque el Dios de este siglo encegueció nuestros corazones para que no vean. Pablo también dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, en 2 Corintios 2:11 dice: conocemos sus maquinaciones. Y aquí hago una pausa. Hermano, yo soy pastor, y soy un pastor que me gusta investigar, leer, y me sumerjo. A veces puedo pasar un mes preparando este tema y luego lo volteo y lo vuelvo a reelaborar. Y mi esposa sabe cuántas horas paso orando y diseñando y pensando y comparando. No me gusta que otros pastores, y lo digo con humildad, ya no soy humilde, ¿verdad? Lo digo con humildad, lo digo con respeto, esta es la palabra. Opinan sobre estas cosas y yo establezco mi opinión basada en lo que ellos opinaron. No, a mí también me gusta embarrarme las manos y ver cómo funciona este asunto y entenderlo para poderlo instruir a la iglesia. O sea, me gusta no nada más recibir una opinión sabia, sino también embarrarme, y en esa embarrada de este tipo de estudios sí se embarra uno, sí se te queda en la mente a veces con cada idea, y uno tiene que irse a limpiar la mente con oración, con ayuno, con estudio, con meditación cristiana y con relación más íntima con Dios, porque estos temas implican estudiar mucha basura para entender por qué están pasando las cosas, y nuestros jóvenes están envueltos. Recuerdo que cuando prediqué empezaba yo a elaborar estos temas. Yo era pastor de jóvenes en la iglesia hispanoamericana en la otra conferencia, estamos hablando allá por 1995, ya rugieron años, eran como 30 años. Wow. Y se me ocurrió hablar sobre la dianética de Hubbard. Había ancianos de iglesia que tenían el libro de Hubbard y lo utilizaban como una herramienta de técnica de superación personal, y en estos temas descubrieron que la dianética de Hubbard es un libro de esta gente, y al final te va guiando con técnicas de superación muy bonitas, pero al final te dice que todo tiene el propósito de que tú llegues a ser tu propio Dios. O sea, ¿no lo entienden? Y quemamos todos esos libros. Ancianos y líderes de nuestra iglesia hispanoamericana, una de las más grandes del sur de California. Entonces a veces no nos damos cuenta. Tenemos que conocer los métodos y las maquinaciones de Satanás sin profundizar mucho. A veces nada más con la muestra de un botón ya sé de qué trata. Tengo un grupo de pastores amigos que se nos ofreció un diplomado en un área para seguir superándonos como académicos, y nos ofrecieron ser expertos en el don profético, de los escritos del Espíritu, profecía, o demonología. La mayoría se fue sobre demonología, y yo volteé y dije: no, papá, no, es que te metes muy a fondo, y yo nada más con lo que poquito que he investigado, les contaría historias tras historias. Hubo un tiempo en que en mi casa, en un invierno, dentro de mi casa, con las puertas cerradas y los candados puestos, abría yo las ventanas, lindos del clima de California, pero a veces hay inviernos fríos, y todo empañado a veces, ¿verdad?, por el monóxido de carbono que hay dentro del hogar. Y abría yo las ventanas, y dentro de mi casa había escrituras con conjuros diabólicos en contra de mi familia, dentro de mi casa, escritos en dedo. Eso es escalofriante. Estaba yo peleando con un grupo de satánicos que se habían metido y estaban robándose gente de nuestra iglesia joven.
tenía 102, 103 jóvenes a mi cargo. Entonces, qué cosas pasó. Y tuve que estudiar mucho estas cosas para abrirles los ojos, pero un día descubrí que al final lo más importante no era tanto conocer las maquinaciones de Satanás, sino conocer lo que Jesús hace por nosotros. Porque cuando yo levanto el cordero trae a todos a sí mismo. Y tuve que serme especialista. Entonces yo me fui sobre la línea del estudio de espíritu y profecía. No quise estudiar demonología. Apocalipsis 3:17 dice que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí encontramos que los líderes que están empujando hacia eso, dice la nueva era, los maestros guías, que sabemos que son demonios, ellos dicen, ni siquiera se están dando cuenta que somos nosotros los que estamos acondicionándoles. Creo que en uno de los temas de esta semana vamos a hacer unas dinámicas en donde les voy a enseñar una técnica así ligerita, y les voy a decir unas cosas y los voy a hacer que hagan lo que yo quiero que ustedes hagan sin que se den cuenta. Que no se pierdan las siguientes noches. Regresé. ¿Se acuerdan que les mencioné ayer del 666, el número sagrado de la astrología? Vamos a conectarlo entonces. Porque la Biblia dice que hay espíritus de demonios que hacen señales en el tiempo del fin. Esta es 2 fotografías, yo tengo las monedas en casa. En el año 133 a.C., el culto solar de Babilonia, de aquel antiguo Babilonia, fue absorbido en Roma por Attalus III. Los símbolos y las formas fueron incorporadas al culto del César y más tarde al catolicismo romano. Esto tiene que ver con la fase económica del movimiento de la nueva era, que me interesa mucho a mí y me imagino que a ustedes también, porque les toca el bolsillo. Las monedas tienen en la parte de atrás unos cuadros con números verticales. Vamos a ver uno de ellos más de cerca. Si suma verticales o lo suma horizontales las columnas de cuadros, todos les dan 111, 111, 111, 111, 111, 111. Si los hace verticales, les da lo mismo. Y al final la suma, ¿cuánto les da? 666. Ese era y las 2 monedas tienen exactamente las mismas combinaciones, diferente acomodo, y dan lo mismo. ¿Por qué? Porque era el número sagrado de la astrología, y la astrología bendecía su economía. Entonces entiendo por qué ahora el país más poderoso del mundo acuña el sello estatal o el sello de los Estados Unidos, los utiliza en su billete icónico, representativo, el dólar. En 1782 se acuñó la frase de Ascanio, el hijo del héroe Eneas, que se traduce: Júpiter todopoderoso favorece mis atrevidas empresas. El anmo, que significa aprueba, y cuepio, que significa emprende. El anoid cuepios, estoy mencionándole lo que significa el mensaje que está arriba de la pirámide que tiene el famoso ojo. Hay mucha información astrológica, diabólica, satánica, que los políticos y economistas dicen: ay, estos cristianos tan exagerados y escandalistas y conspirativos. Nada de eso. Todo tiene una historia, todo tiene un significado. Las 13 pisos de la pirámide, como las 13 barras o las 13 plumas, todo tiene que ver con las 13 colonias. No, todo tiene que ver con la numerología astrológica del culto babilónico, que adoraba a otros dioses que no eran dioses sino demonios. Y hay mucho que hablar sobre el dólar, pero ¿se acuerdan del ataque al World Trade Center? Bueno, en 1982 salió un jueguito, yo les mencioné hace mucho tiempo, creo que tengo por ahí una foto, de Illuminati, un juego de cartas donde tratan de poner a los Illuminatis a jugar a la gente en sus mesas cómo hacerse poderoso y cómo dominar el mundo. Es algo como un Monopoly. El que gana tiene monopolio de todo el mundo. El Illuminatis, la conspiración de Illuminati, parecía un juego. 1982, miren estas cartas. Cuando yo lo prediqué en 1992 en Glendale, era pastor de jóvenes ahí con el pastor Guillermo Quiroz, que se acaba de jubilar de la sierra, y yo no tenía el mismo concepto que ahora tengo de esas fotografías.
Estas cartas salieron en 1982. Yo las usaba para hablar sobre estas cosas sin entenderlo completamente en 1994, por ahí. Pero después del 2001 todo cambió, porque ahora estas cartas me hicieron entender que alguien sabe algo que tú y yo no sabemos. Lo tienen en una agenda, está planeado, no sucedió nada más porque sí, está planeado, está sucediendo con premeditación. Ahora miren, ¿se acuerdan que les dije que trajeran un billete de $20? No vamos a hacer el ejercicio por tiempo y porque cambiaron los formatos. Me di cuenta que los billetes de ahora son nuevos y los nuevos no hacen estas figuras, pero afortunadamente yo ya le había tomado fotografía cuando hice por primera vez este ejercicio al billete de 5, al billete de 10, al billete de 20, al de 50 y al de 100, y todos, cuando los doblas en forma de avión de una manera adecuada, todos te hacen una figurita que es una excelente representación, un mensaje subliminal de lo que ellos tenían planeado y que ya estaban anunciando en juegos Illuminatis que dicen ciencia ficción, puras teorías de la conspiración, pero yo tengo la evidencia. Es más, cuando lo doblo de otra manera también aparecen gráficas que parecieran ser un mensaje subliminal del ataque al Pentágono. Todo estaba planeado, y qué casualidad que en forma de avión. Todo estaba planeado, todo está planeado. Así como está planeado el asunto digital. Me acuerdo que en los 90 salió el Mondex. Motorola fue el que creó el sistema. Esto debe saber muchísimo José. El chip era del tamaño de un arroz. Y lo que intentaron hacer ellos simplemente fue establecer un nuevo sistema comercial para no usar dinero en efectivo. Esa era la intención. Y el mundo cristiano y el mundo conspirativo levantó las voces y el escándalo y dijeron: no, ¿cómo va a ser? Nos van a espiar y todo. La misma actitud en los 90 se está repitiendo hoy, casi 40 años después, con el asunto de la digitalización de la moneda. No se está implantando nada en el cerebro, aunque los chips ya a través de este personaje multimillonario, ¿lo conocen ustedes? Elon Musk. Él tiene una compañía llamada Neuralink que están colocando chips, implantes cerebrales en personas. Su idea es mayormente médica, pero tienen más intenciones y funciona de una manera impresionante. A veces dan ganas de tener un chip y poder hablar varios idiomas, pero mejor le dejo ahí, porque el que controla el chip me puede controlar otras cosas, no nada más el idioma. Entonces, este es el juego de los Illuminatis. Tienen cientos de cartas, y notan ahí ustedes que en medio arriba tienen una carta que tiene como un marcianito, un extraterrestre con dinero. A un lado está la del chip. Y hay otras cartas interesantes. Está lo del revisionismo histórico, lo del Mesías. Todos esos juegos en Illuminati, el dueño, Steve Jackson, tuvo una demanda. El FBI cayó a las oficinas de ellos y les confiscó todo. Pero como él tenía sus documentos, era un juego de mesa, un juego de ciencia ficción, él ganó en corte, 2 años de corte, y él ganó la demanda. Le tuvieron que devolver todo. ¿Pero por qué el FBI le confiscó todo? Porque ese juego estaba sacando información muy importante a la luz. Hoy en día, pero el asunto de las finanzas y de los chips es muy importante, porque les quiero explicar algo. Eso del chip, que también lo habían elaborado los Illuminatis, y la manipulación del mercado. También saben el cuento de los Simpsons. ¿Qué dicen que es manipulación? Bueno, es interesante. Lo interesante es que ellos también se alinean al pensamiento drástico de los Illuminatis, de los masones y de otras organizaciones que están empezando a anticipar cosas que están sucediéndonos. Los Simpsons predicen que este año Donald Trump formará una alianza inesperada con líderes extraterrestres, y no se trata de una asociación política típica, sino una asociación basada en intereses económicos. Por eso me llama mucho la atención la fotito que tiene el extraterrestre con dinero, porque la meditación actual del mundo cristiano moderno apóstata
está aprendiendo a hablar no con Dios, no con el Espíritu Santo, sino con maestros guías que son demonios. Y ahora viene el asunto del cisne negro y de el nuevo sistema financiero, donde otra vez, como en los 90, la gente se volvió a alborotar, que ya no vamos a tener privacidad, que todo va a quedar registrado y bla, 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 bla. Vamos a hacerlo anunciado, no vamos a poder evitar, porque eventualmente ellos quieren tener el control completo. El sistema UFS, que es el sistema cuántico financiero, va a dominar las redes. ¿Y qué significa lo del cisne negro? Porque me llama la atención la combinación, cómo se fusiona. El cisne negro viene del vocabulario de un libro escrito por Nassim Nicholas Taleb llamado The Black Swan. Y lo que está diciendo en ese libro es que el cisne negro representa que algo sorprendente sucede, algo inesperado e inédito, increíble, y que genera un cambio inesperado. Y están anunciando que el sistema financiero es un cisne negro. Viene un cambio inesperado en donde tus hermosos billetes no van a valer nada si no los cambias al nuevo sistema digitalizado. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 17-13, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice la Escritura: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Y esto es bastante fuerte, porque estamos hablando de que la Biblia advierte, queridos hermanos, que en el tiempo final el mundo va a caminar hacia una unidad global bajo una misma autoridad. No será solo política o económica, será religiosa, espiritual. Las Escrituras describen un sistema que intentará unir a las naciones bajo una misma estructura de poder, y ya han venido décadas preparando a la mente humana para que esto se pueda realizar. Dice la Escritura en Apocalipsis 13:7 que le fue dado poder sobre toda raza, pueblo y lengua y nación. Es un poder global. La profecía muestra que llegará un momento cuando el control será global. No solo se hablará de un gobierno mundial, sino también de un control económico mundial. Dice la Escritura en Apocalipsis 13, 16 y 17, que hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca, un sello de identidad en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, y ahí nos va a doler, sino el que tenga la marca, el sello de identidad de la bestia, el número de su nombre. Volvemos otra vez a ese número. ¿Cuál es? Es el 666. Está conectado con el sistema económico desde tiempos antiguos de Babilonia. Por eso es de que hice los comentarios. La profecía muestra que llegará un momento cuando el control será global, y que no solo se hablará de un gobierno mundial, sino también de un control totalmente económico. Y describe un sistema desde la economía, usando la economía como su instrumento de presión. Muchos hablan hoy del sistema financiero digital, de monedas globales o controles económicos, pero la Biblia muestra que el problema principal no es la tecnología, el problema es la obediencia y la adoración, porque la profecía también habla de una autoridad religiosa mundial que buscará que todos sigan la misma práctica. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice que la adorarán todos los moradores de la tierra. Esto revela que el conflicto final no será solo político o económico, será un conflicto de adoración, lo que les he venido explicando durante la semana. ¿A quién obedece la humanidad? ¿A Dios o a las autoridades humanas? La Biblia dice
que el pueblo fiel de Dios será reconocido por una característica distintiva, especial. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia o paciencia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios, no los que el hombre ha cambiado, y tienen la fe de Jesús, porque creemos que Él es nuestro único Salvador. En medio de un mundo que busca una moneda, un gobierno, una religión y una autoridad mundial, el pueblo de Dios permanecerá firme. No seguirán la presión de la mayoría. No obedeceremos mandatos humanos que contradicen la palabra de Dios, porque al final la pregunta no será política ni económica, la pregunta será espiritual. ¿A quién obedeces? Jesús dijo en Mateo capítulo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores. El tiempo final revelará quién sigue al sistema del mundo y quién permanece fiel a Dios. Por eso hoy es tiempo de estudiar la Biblia, de fortalecer la fe y de prepararnos espiritualmente, porque cuando el mundo busque unidad bajo la autoridad humana, el pueblo de Dios permanecerá bajo la autoridad del cielo, y la victoria final no será del sistema del mundo. La victoria final es de Cristo, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero. El pleito no es contra ti, no es contra la iglesia, es contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todos los señores, Él es el Rey de todos los reyes, y los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. Gloria sea a Dios por esta hermosa promesa. George Bush dijo: cuando se trata de seguridad, no necesitamos el permiso de nadie. Cuando tu estilo de vida ponga en riesgo la seguridad nacional, serás tratado como un terrorista. Lo dijo el 6 de marzo de 2003. Pero la Biblia dice que el enemigo vendrá como río, un río crecido, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. No hay quien pueda vencer ni luchar contra el Cordero. ¿Con quién estás? Yo y mi casa hemos decidido estar con el Cordero. Quiero pedirte que tú también te decidas bien y que cuides las avenidas del alma. Mañana continuaremos con los protagonistas del fin del tiempo. Abróchense sus cinturones, porque esto está candela. Que Dios nos bendiga. La hermana Blanca desapareció o está por ahí. La hermana Blanca se preparó espiritualmente, porque ella viene para cerrar una alabanza. Cambiaron el especial. Cambiaron el escenario. Sí, Va a cantar la joven de himnos familiares. Oh, excelente. Tenemos a alguien. Y ella va a cantar mañana. Bueno, otro día para practicarlo. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Bendiciones. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea y este es mi hermano Leo, y que este canto sea para la honra y gloria de Dios. Amén.
pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito yo hacer en mi seguridad. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que lo debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza, dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor, es mi Salvador, es mi Salvador. Necesito de Él, es mi Salvador. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza, dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor, es mi Salvador, es mi Salvador. Necesito de Él, es mi Salvador. Nos ponemos de pie para terminar con una palabra de oración. Qué talento, muchachos, qué bueno que se lo dedican a Dios. Los felicito. Gracias te damos, Señor. Reprende en tu nombre y por el poder de tu sangre toda influencia que el enemigo esté plantando contra nosotros mediante sus estratagemas. Está metiendo información a través de nuestros 5 sentidos y está plantando en nuestra mente ideas para confundirnos, pero Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra y el poder de tu sangre, nosotros esta noche lo reprendemos en tu nombre, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos expuesto conscientemente a las influencias del enemigo, y ayúdanos a consagrarnos, a reconsagrarnos y a exponernos a la influencia de tu palabra, para que a través de la influencia de tu Espíritu, el Espíritu Santo, toda fuerza maligna pueda ser reprendida, pueda ser echada
y que nosotros caminemos en gozo, en alegría y en libertad en Cristo Jesús. Llévanos en paz, tranquilos a nuestros hogares y ayúdanos de verdad a doblar rodillas y a nunca acostarnos, nunca acostarnos sin haber pedido la bendición y la protección de tu presencia en nuestra mente. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Ya hemos estudiado 4 de los 8 temas. Permite, Señor, que los que están en las redes también reciban la bendición, puedan estudiar y puedan acompañarnos a la distancia, y que estos mensajes, Señor, nos hagan reflexionar. Guíanos con tu palabra y con tu instrucción a ser cristianos y ciudadanos de tu reino, firmes y leales a ti. En el nombre de Jesús.